Agradecemos las palabras del señor José Luis Portocarrero, representante de la misión OIN. A continuación vamos a darle la palabra al doctor Richard Chase Smith, director del Instituto Bien Común. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, muchas gracias. Como tengo varias hojas de notas, prefiero estar sentado y los tengo mejor organizados aquí. En primer lugar, quiero dar mis gracias a Jaime Huanca, como también al congresista Palomino y la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural por la invitación de estar aquí esta noche acompañando a ustedes y acompañando la presentación de este importante libro. Y quiero también felicitar a Jaime Huanca por el gran esfuerzo que ha hecho para poder publicar este libro. Yo sé que no es tan fácil publicar un libro yo creo que Jaime ha mostrado mucha paciencia y mucha dedicación en ese sentido. Como son varios artículos, yo escogí 2 temas para comentar esta noche. 2 temas que encuentro aquí en el libro. El primero, pueblo indígena. Hoy día suena y escuchamos con bastante frecuencia pueblo indígena. Les aseguro que hace 30 años, 35 años, nadie hablaba de pueblo indígena. No existía ese término, nadie hablaba. Hasta ahora no es muy entendido en muchas partes. Hace un año y medio estuve en Puno por invitación de varias organizaciones campesinas indígenas. Me invitaron a dar una charla sobre la ley de consulta previa, entre otras cosas. Y hice la pregunta, debe haber habido 120 personas en la audiencia, todos campesinos, todos representando sus comunidades. Y hice la pregunta a ellos, ¿cuántos de ustedes son descendientes, es decir, sus abuelos, sus bisabuelos, son descendientes de pueblos indígenas? Ni una mano se fue para arriba. Estoy hablando en Puno. Hice la segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes son descendientes, es decir, sus abuelos, de pueblos originarios? Todas las manos se fueron para arriba. Entonces, claro que en Puno todavía no suena mucho ese término indígena. Pueblo sí, pero pueblo originario, ¿no? ¿De dónde viene ese término pueblo indígena? ¿Cómo llegó a la lengua española aquí en el Perú? Si hace 30 años no hablamos eso. Quiero contarles una pequeña historia sobre esto. Y se puede decir una tradición oral, porque yo he participado en eso, yo conozco la gente y quiero contarles un poco. Pero primero quiero destacar de la publicación 3 de los artículos, el primero de Alarcón Limache sobre el convenio 169 de la OIT, el segundo artículo de Alarcón Izaguirre sobre
el Estado plurinacional, y el tercero, sobre Vázquez Cuentas, sobre la nación aymara. Yo escojo esos tres artículos porque levantan una importante discusión sobre derechos indígenas y en especial el derecho a reconocimiento al estatus de nación o pueblo indígena, el derecho de libre determinación y el derecho de reconocimiento territorial. Estos tres artículos tocan esos temas. ¿De dónde vienen esas ideas, esos conceptos? Pueblo indígena, libre determinación, territorio, porque hace 30 años tampoco hablábamos de territorios indígenas, tierras indígenas hablábamos. Hoy en día se habla mucho más de territorios indígenas. Estoy hablando del año 1982. Las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, estableció un grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas en el mundo. No entro en la historia de eso porque eso también tiene su historia, que por qué han formado ese grupo de trabajo, pero lo han formado con sede en Ginebra, Suiza. Este grupo de trabajo era muy especial porque era el único de los grupos de trabajo del ONU que abrían sus puertas, en este caso una semana al año, a participantes indígenas a las reuniones de ese grupo de trabajo. Cada agosto abrían sus puertas y participaban indígenas de diferentes partes del mundo. Una de las delegaciones más importantes que participaba en esa reunión en Ginebra en 1982, la primera reunión, fue la delegación de los iroqueses, los pueblos iroqueses de Canadá, Estados Unidos. Esto lo sé porque 3 miembros de esa delegación eran amigos míos. Uno sigue siendo mi amigo, los otros 2 han fallecido. Uno era Oren Lyons, del pueblo Onondaga. El segundo era John Mohawk, del pueblo Mohawk, ambos en Estados Unidos. Y el tercero no era indígena, sino era abogado y era el asesor legal de la delegación de los iroqueses. Ya van a ver por qué es importante eso. Ellos, en su aproximación al grupo de trabajo, tenían una misión de convencer a ese grupo de trabajo de que en todos sus escritos, en todos los resultados, deberían reconocer a los indígenas como pueblos indígenas. Su segunda misión, digamos, era que reconozcan su derecho a libre determinación. Y la tercera misión era que reconozcan su derecho al territorio. Entonces fue la delegación iroqués que fue a Ginebra ya con esta lucha en mente y ahí le han dado duro a la comisión. Quiero contarles un poco sobre por qué era importante en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo se hablaba de tribus, se hablaba de grupos étnicos, se hablaba de muchos otros términos. ¿Por qué pueblo? Y resulta que según el asesor legal de ellos, bajo la ley internacional, se reconoce
el derecho a la libre determinación solo a las naciones y los pueblos. A la nacionalidad no se reconoce ese derecho, al grupo étnico no se reconoce ese derecho, a los tribus no se reconoce ese derecho, sino a la nación y al pueblo. Y esta delegación iroqués razonaba, si nosotros vamos a reclamar reconocimiento como naciones, no nos van a aceptar. Eso va a causar una resistencia muy fuerte de los miembros de las Naciones Unidas. Vamos a pedir reconocimiento como pueblo, que tiene el mismo valor en cuanto a derechos que nación, pero no es muy conocido. Entonces hicieron la pelea para reconocimiento como pueblo indígena. El derecho a libre determinación. Eso es un tema muy complejo. Según ellos explican, en realidad no es autonomía, necesariamente autonomía del Estado-nación, sino es el derecho de decidir de un pueblo que ha sido colonizado, de decidir por sí mismo qué relación quiere con el Estado en la cual hoy día están. Eso puede ser una relación de total integración, como puede ser una relación con cierta autonomía, pero el derecho es que el mismo pueblo decide qué relación quiere. 2 años después, en 84, junto a Evaristo Nuncuan, un muy conocido líder del pueblo Awajún, y en aquel tiempo presidente de ARICEP, organizamos aquí en Lima una reunión de organizaciones nacionales de indígenas de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Se reunieron aquí en Chaclacayo, de Confeñay de Ecuador, de UNI de Brasil, de ONIC de Colombia, FECONAI de Ecuador. ¿Quién más falta? Eso. Y yo, como era amigo de la delegación iroqués, yo tenía detrás mi interés. Mi interés era que forman ellos algo para poder en conjunto participar en Ginebra en este proceso de determinar cuáles son los derechos de los indígenas. Entonces yo invité a Howard Berman, el asesor legal de la delegación iroqués, a participar en esa reunión aquí en Lima. Y nos dio un cursillo increíble sobre el derecho indígena y por qué era tan importante el reconocimiento como pueblo, por qué era tan importante el reconocimiento del derecho de libre determinación y territorio. En esa reunión, terminando la reunión, el grupo estableció lo que hoy día es conocido como COICA, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía, que tiene su sede en Quito. Hasta hoy en día es muy fuerte, sigue trabajando. Y en agosto de ese año, 3 miembros de ese grupo, de diferentes organizaciones de COICA, se fueron a Ginebra para participar en la tercera reunión del grupo de trabajo. Y es así como entre los indígenas amazónicos empiezan a usar la idea de pueblo indígena. Era nuevo para ellos también. Pueblo indígena, territorio y la verdad, libre determinación quedó en el aire.
no se escucha hablar hoy en día de libre determinación, muy poco. Tal vez más adelante, o tal vez ahora con la declaración de autonomía de la nación One Piece en el norte, vamos a empezar a escuchar de este tema. Luego vino en 89 la decisión de la OIT de tirar al tacho el convenio 107, cosa muy, muy positivo, y crear un nuevo convenio sobre derechos indígenas. 1989. Los artículos que he citado aquí dan la historia, hablan de esa historia. Muy positivo tirar al tacho el convenio 107. No era a favor de indígenas, para nada. El nuevo que han creado, han incorporado el tema de pueblo indígena, territorio indígena, pero no incorporó el tema de libre determinación. Desgraciadamente, en el convenio 169 hay un artículo que quiero leerlo, es el 1.1.3, que explica, y estoy citando, la utilización del término pueblo en este convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. O sea, en el convenio 169 están diciendo, sí, usamos pueblo, pero borramos su significado y sus derechos bajo la ley internacional. Eso fue un golpe para los iroqueses y para el proceso en Ginebra. El proceso en Ginebra terminó con la Declaración Universal de Derechos Indígenas, si no me equivoco, en 2007. Perú ha firmado ambos, el convenio 169 y la Declaración Internacional. La Declaración Internacional sí habla de pueblo indígena, no borra su contenido bajo la ley internacional, habla de libre determinación y habla de territorio. Es interesante en el artículo, ¿cuál es? No, ese es. En el artículo de Alarcón Limache, él cita este artículo y reconoce que el convenio 169 borra el contenido de derecho para los pueblos, pero luego dice y insiste, los pueblos indígenas del mundo gozan del derecho de la libre determinación sin restricción alguna. Me gustaría conversar con él en algún momento para ver cómo defiende ese dicho, ¿no? Pero me parece muy importante. En el artículo de Alarcón Izaguirre da argumentos y razones para justificar que países como el Perú deben reconocerse como plurinacional, un país de varias naciones, ¿no? Yo creo que por ahí iban los iroqueses en 82, pero no querían usar la palabra nación porque causa demasiado resistencia. Pero aquí estamos viendo en este libro de nuevo un argumento a favor de esto, como en el artículo de Vázquez Cuentas, que da una serie de argumentos de por qué a los Aymara debemos reconocerlos
con el estatus de nación, la nación aymara. Interesante. Bueno, esa es un poco la historia. Es claro, hoy en día todavía en el Perú hay confusión sobre el uso del término de pueblo. ¿Qué queremos decir por pueblo? Algunos dicen que esta comunidad es un pueblo. No, esta comunidad no es un pueblo. Otros dicen, hay mucha confusión. Hay confusión en el mismo Estado sobre el uso de ese término. Con la viceministra de Cultura, Elena Burga, hemos hecho un acuerdo que nos vamos a reunir para debatir un poco el uso del término y qué se entiende en el Perú como pueblo indígena. Es muy importante abrir ese debate y tener claro para todos los ciudadanos qué queremos decir por pueblo indígena o pueblo originario y qué derechos va con ese reconocimiento, ¿no? El otro tema que voy a tratar brevemente es a partir de 4 artículos. Uno de Bueno Mendoza, sobre los principios del antiguo Perú. Otro de Zúñiga Flores, el rescate del patrimonio histórico de los pueblos. Otro de Melgar Vázquez, el Taqui Oncoy al Causay. Y el cuarto es de Guamán Gómez, literatura oral del pueblo Shipibo. Y estos 4 levantan un tema muy importante sobre el patrimonio histórico-cultural de cada pueblo indígena, de cada pueblo originario aquí en el Perú. Y yo creo que es un tema importante para la Comisión de Cultura, ¿no? Y de Patrimonio Cultural. Cada pueblo tiene su patrimonio también. Y el conjunto de ese patrimonio es el patrimonio del Perú, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que deben estar en ese debate y formar esta idea de patrimonio de los pueblos? Por supuesto, el mismo pueblo indígena o pueblo originario, tanto como pueblo como comunidad, porque acá en el Perú quien tiene reconocimiento legal es la comunidad, ¿no? Y la familia también, porque las familias son muy importantes en el rescate del patrimonio de los pueblos. Los investigadores académicos, sobre todo en antropología, arqueología, lingüística, historia oral y historia documental. Y yo creo que el Estado también tiene un importante rol en eso, sobre todo los sectores de educación y de cultura. Y ahora estoy conociendo la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Creo que también hay un rol importante para esta comisión. Quiero citar, yo he vivido 15 años entre el pueblo Yanisha. Conocí al papá de quien nos saludó en el idioma Yanisha. Y he trabajado con ellos hasta ahora, sigo trabajando con ellos en el rescate de una rica tradición histórico-cultural basado en una música sagrada de los ancestros, narrativas épicas que pueden tener 15, 20, 30 capítulos, y el conocimiento del paisaje y la historia escrito en el paisaje. Estas historias épicas que cuentan
tienen sus lugares. Esto pasó acá, el otro pasó acá, el otro acá. Y vengo trabajando muchos años en eso, pero yo sé la tristeza que sienten los mayores, los abuelos, sobre lo que está pasando con esta historia. Y quiero citar una grabación que hice con una abuela, Isabel Hoyos. Esto lo hice hace 2006, hace 13 años más o menos, cuando con un grupo de unos 15 mayores estábamos visitando sitio sagrado tras sitio sagrado, grabando las historias, etc. Ella dijo: la verdad es que fue mi papá que me contaba toda esta historia. Y a él le contaron sus antepasados antiguos, los que la sabían de verdad. Antiguamente las personas escuchaban las historias que contaban los abuelos con mucha atención. Hoy nosotros ya somos los últimos que sabemos nuestra historia. Pero ahora nadie quiere escuchar lo que es nuestra historia. Es triste, ¿no? Y el gran reto es cómo voltear eso, cómo buscar derechos de pueblos si los pueblos mismos van a ir perdiendo su historia, su cultura, su identidad. Entonces felicito a todos aquí que mantienen el idioma, que mantienen la historia de sus pueblos, y me parece muy importante. Y agradezco el esfuerzo en esta publicación de tratar estos temas, ¿no? Y traerlos a la mesa. Con esto, mis felicitaciones a todos ustedes y muchas gracias. Agradecemos los comentarios del doctor Richard Chess Smith, director del Instituto Bien Común. Igualmente, para los comentarios, invitamos al señor líder indígena, señor Santiago Agui Mendoza. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Patsawan kawaklunam ka. Saimi shamushka. Kai Jaime y Malatapos remarcó que hatun el gangata niti. Porque soy ser cosmoviviente, no cosmovisionario. He venido al pedido de Jaime para hablar sobre lo que se ha escrito, y muchos de ustedes siempre me han visto en muchas reuniones, porque debo saber lo que están pensando, debemos saber qué hacemos para regresar. No acá, kutik runa. Yo soy descolonizador, porque he estudiado tanto para ser tonto. He estudiado tanta música
Y cuando quise enseñar el sílabo del conservatorio, no tenía una hora de clase de música peruana ni americana. Entonces, como profesor, decidí dictar una hora de clase y ahora me es interminable la cantidad de música, formas, ritmos que tiene esta música. Y luego, como yo no podía ser un músico de fiestas, de malas noches, estudié el valor de la música como ética, como moral, y nuestra música era originariamente ligada a nuestra actividad. Entonces dije, tengo que tener la seguridad. Comencé a asombrarme, a leer uno de los historiadores, a John Murra. Yo no soy historiador, pero como era profesor de historia de la música, eché una revisada y decía que había mucho alimento guardado. Y entonces recordé que sí, en mi pueblo cada persona guardaba su comida en las piruas y la población guardaba su comida en las olgas. Hay en mi pueblo un sitio que se llama Olgatat y había muchas olgas. Acabo de estar en Huancupampa, no en Huánuco, donde hay una pampa y en el cerro hay 497 olgas o silos para guardar alimentos. De razón él decía que había más de 120,000 toneladas de alimento guardado para 20 años. Entonces me asombré. ¿Y qué ha pasado ahora? Que nos falta la comida y que me faltaba ya la comida. Entonces dije de estudiar agronomía. A pesar que estaba rechazado por todos, comencé a estudiar agronomía, pero al terminar la carrera solo había aprendido, después de tanta química, contaminar la tierra, que todos ustedes ya lo saben, que es cancerígena de la Revolución Verde. Entonces, con un conflicto terrible, hasta con ganas de terminar la vida como Arguedas, pero me paré y dije, no, puedo revertir, todavía están vivos. Chachakuna kawayangra, aukinkuna kawayangra, machaiminkuna kawayangra, chuklankuna kawayangra, chuklan halgan, rechuan, purisha, ragaran, paikuna tatapukur, paipita de achikusha. Hemos podido tener entonces este congreso de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Vamos a hacer una pausa y estamos retornando con más de nuestra programación, Congreso Central, con todas las informaciones de la jornada de hoy.